Hay cadenas que no se ven pero que pesan más que el hierro. Son las cadenas de la deuda que te roban el sueño y te asfixian la esperanza. Son las cadenas de la escasez que limitan tu sueño, frustran tu generosidad y te susurran constantemente al oído la mentira de no hay suficiente. Es la prisión invisible donde millones de hijos de Dios viven trabajando sin descanso solo para sentir que el dinero se escapa, que las bendiciones les son esquivas, que hay un muro invisible entre su esfuerzo y la prosperidad que anhelan. Has orado, has trabajado duro, has intentado de todo, pero las cadenas siguen ahí apretando cada día un poco más. Y quizás en el silencio de tu desesperación has llegado a preguntarte, ¿será esta la voluntad de Dios para mí? ¿Estoy destinado a vivir así? Hoy el cielo responde con un trueno. No, el Dios que te creó no es un Dios de miseria, es el dueño del oro y de la plata. El Padre que te adoptó no es un padre tacaño, es el rey de un reino abundante. Y su voluntad revelada para ti no es la esclavitud de la deuda, sino la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La enseñanza que estás a punto de recibir no es una teoría económica, es un manual de liberación. Vas a descubrir las raíces espirituales que han forjado tus cadenas. Vas a demoler la mentalidad de escasez que te ha mantenido cautivo. Y lo más importante, te voy a entregar las llaves del reino, la honra a Dios, la fe que habla a las montañas, la siembra generosa, y te guiaré en la oración específica que no solo pide, sino que rompe hoy mismo esas cadenas de tu vida. Así que, si estás harto de sentirte ahogado por las deudas, si tu espíritu clama por caminar en la abundancia con propósito que Dios prometió, si estás listo para pasar de la prisión de la escasez al palacio de la provisión divina, entonces prepárate, porque hoy, por el poder de la palabra de Dios, las cadenas se rompen. Comencemos. Hermano, hay una prisión que no tiene reja de hierro, ni guardias uniformados, pero cuyas cadenas son tan reales y tan opresivas como las de cualquier cárcel física. Es la prisión invisible de la deuda y la escasez. Es un lugar frío y solitario donde millones de personas, incluyendo a muchos hijos sinceros de Dios, pasan su noche en vela, con el corazón apretado por la angustia, sintiendo que las paredes se cierran sobre ellos. Es la sensación asfixiante de trabajar sin descanso solo para ver cómo el dinero se desvanece, de vivir bajo la tiranía del no alcanza, de sentir que cada sueño, cada anhelo, cada plan para el futuro está encadenado a la realidad brutal de una cuenta bancaria vacía. Si estás escuchando esto, es muy probable que conozcas íntimamente los muros de esa prisión, conoces el sabor amargo de la vergüenza cuando suena el teléfono y es un cobrador. Conoces la tensión silenciosa que la falta de dinero crea en tu matrimonio, convirtiendo conversaciones que deberían ser de amor en campos de batalla por las facturas. Conoces el dolor en el corazón de un padre o una madre que anhela darle lo mejor a sus hijos, pero que se siente limitado, impotente, fracasado. Conoces la frustración de querer ser generoso, de querer sembrar en el reino de Dios, pero sentir que apenas tiene lo suficiente para sobrevivir. Es una carga pesada, una sombra constante que le roba el color a la vida y apaga la llama de la esperanza. Durante mucho tiempo hemos tratado este problema como si fuera puramente económico. Buscamos soluciones en presupuestos más estrictos, en trabajar más horas, en pedir otro préstamo para tapar el hueco anterior. Y aunque la sabiduría financiera práctica es importante y necesaria, a menudo descubrimos que estas soluciones humanas son como intentar vaciar el océano con un balde agujereado. Algo más profundo está operando. Porque la deuda persistente y la mentalidad de escasez no son solo un problema de número, son en su raíz una atadura espiritual. Son cadenas invisibles que el enemigo de nuestra alma usa para mantenernos cautivos. La palabra de Dios, en su honestidad brutal, nos revela la verdadera naturaleza de la deuda. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 7, leemos esta ley espiritual. Punto, el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Qué palabra tan fuerte? La Biblia equipara la deuda con la servidumbre, con la esclavitud. Cuando estamos endeudados ya no somos completamente libres. Nuestras decisiones, nuestro tiempo, nuestros recursos, en gran medida, le pertenecen a nuestro acreedor. Vivimos bajo un yugo, bajo una presión constante que nos roba la libertad para la cual Cristo nos redimió. Y la mentalidad de escasez es la compañera inseparable de la deuda. Es esa voz interior, a menudo aprendida en nuestra niñez o forjada en experiencias pasadas de necesidad, que nos susurra constantemente. No hay suficiente. Tienes que guardar. No puedes dar. El futuro es incierto. Es una mentalidad que opera desde el miedo, no desde la fe. Nos hace ver a Dios como un padre tacaño, no como el dueño generoso del universo. Nos convierte en acaparadores temerosos en lugar de canales confiados de su provisión. Y esta mentalidad, aunque no está escrita en ningún contrato, es una cadena tan real y tan limitante como la deuda misma. Nos impide recibir la abundancia que Dios anhela darnos, porque nuestro propio corazón está cerrado por el miedo. Estas cadenas, la de la deuda externa y la de la escasez interna, tienen un propósito diabólico claro. Su objetivo no es solo mantenerte pobre, es robarte tu paz.
La preocupación financiera es uno de los ladrones de sueños más eficaces que existen. Su objetivo es matar tu fe. Es difícil confiar en un Dios proveedor cuando tus ojos solo ven facturas acumulándose. Y su objetivo final es destruir tu propósito. Un creyente ahogado en deudas y paralizado por el miedo a la escasez es un soldado herido, incapaz de avanzar, incapaz de ser generoso, incapaz de invertir su tiempo y sus recursos en la extensión del reino. El enemigo te quiere tan enfocado en sobrevivir que te olvides de vivir la vida abundante para la cual fuiste creado. Reconocer esto es el primer y más crucial paso hacia tu libertad. Mientras sigas viendo tu problema financiero solo como un problema de dinero, seguirás aplicando soluciones superficiales. Pero en el momento en que abres tus ojos espirituales y reconoces, estoy bajo una atadura, hay cadenas invisibles que me están frenando, entonces estás listo para buscar las armas correctas. Ya no buscas solo un mejor presupuesto, busca el poder sobrenatural de Dios que rompe cadenas. Esta enseñanza es tu llamado a la libertad. Dios no te creó para vivir en esta prisión. Su voluntad revelada no es la escasez, es la abundancia con propósito. Él odia la deuda que te esclaviza más de lo que tú la odias. Y Él tiene el poder no solo para perdonar tus pecados, sino para romper toda cadena que te impida caminar en la plenitud de su bendición. La oración que vamos a aprender no es una fórmula mágica, es la aplicación de los principios legales y espirituales que activan su poder liberador sobre tu finanza. Hemos reconocido la prisión, hemos sentido el peso de las cadenas. Ahora, antes de poder romperlas, debemos entender cómo fueron forjadas, de dónde vienen estas ataduras que nos roban la libertad financiera. Amado, la prisión invisible de la deuda y la escasez es una realidad dolorosa, pero para poder demoler una prisión, primero debemos entender cómo se construyeron sus muros. Un médico no puede recetar la cura correcta si no conoce la causa de la enfermedad. De la misma manera, en nuestra batalla por la libertad financiera, es crucial que, con la ayuda del Espíritu Santo, identifiquemos las raíces, los orígenes de esas cadenas que nos atan. Porque la verdad es que la esclavitud financiera rara vez tiene una sola causa. A menudo es el resultado de una tormenta perfecta, una combinación de factores naturales y espirituales que juntos tejen una red de la que parece imposible escapar. Hoy vamos a encender la luz sobre las fuentes más comunes de estas ataduras. La primera fuente que debemos examinar con humildad y honestidad somos nosotros mismos. Seamos sinceros, muchas de nuestras cadenas financieras las hemos forjado con nuestras propias manos a través de malas decisiones y una mala administración. Vivimos en una cultura que nos bombardea constantemente con el mensaje de cómpralo ahora, págalo después. Caemos en la trampa del consumismo, gastando dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a la gente a la que ni siquiera le importamos. No hacemos un presupuesto, gastamos impulsivamente. Nos endeudamos con tarjetas de crédito y préstamos con intereses usureros, cavando nuestro propio pozo financiero. La Biblia, especialmente el libro de Proverbios, está llena de advertencias contra la pereza, la necesidad financiera y el peligro de ser fiador de otros. Proverbios capítulo 21, versículo 20 nos dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. A menudo nuestra escasez no es falta de provisión de Dios, sino el resultado de nuestra propia insensatez al disipar lo que Él nos ha dado. Reconocer nuestra responsabilidad personal, sin condenación pero con honestidad, es el primer paso hacia la libertad. Sin embargo, sería injusto y a menudo cruel atribuir toda escasez a la mala administración personal. Hay una segunda fuente muy real: las circunstancias adversas. Vivimos en un mundo caído, sujeto a la inestabilidad y a la injusticia. A veces hacemos todo bien, trabajamos duro, administramos sabiamente, somos generosos y aún así la tormenta golpea. Una pérdida inesperada de empleo debido a un recorte en la empresa. Una crisis económica nacional que devalúa nuestros ahorros. Una enfermedad catastrófica que consume los recursos de toda una vida. Un desastre natural que destruye nuestra casa o nuestro negocio. Estas no son necesariamente el resultado de nuestro pecado, son parte de la realidad de vivir en un mundo imperfecto. Sentirnos culpables por estas circunstancias, como si de alguna manera las hubiéramos provocado, es una trampa del enemigo que añade condenación al dolor. Dios ve nuestra aflicción en estas situaciones y su corazón se conmueve con compasión. Pero más allá de nuestras decisiones personales y de las circunstancias externas, la palabra de Dios nos revela una tercera dimensión, una fuente más profunda y a menudo invisible: las maldiciones generacionales. Como aprendimos en una enseñanza anterior, esto no significa que seamos castigados por los pecados financieros de nuestros abuelos, pero sí significa que los patrones de pensamiento, las actitudes y las puertas espirituales abiertas por ellos pueden crear una atmósfera, una tendencia, una inclinación hacia la escasez en nuestro linaje. Si creciste en un hogar donde siempre se habló de pobreza, donde el dinero era fuente de constante pelea, donde quizás hubo robos, estafas o avaricia extrema,
Es posible que hayas heredado una mentalidad de escasez o incluso una puerta abierta a un espíritu de miseria que opera en tu familia. Reconocer estos patrones no es para culpar al pasado, sino para entender que quizás la batalla que enfrentas no es solo tuya, sino que requiere cortar una raíz ancestral. Y esto nos lleva a la cuarta y más directa fuente, la guerra espiritual activa. Debemos entender que detrás del sistema financiero del mundo opera un espíritu poderoso, el que Jesús mismo identificó, Mamón. Mamón no es el dinero en sí, es la deidad falsa de la riqueza. Es el espíritu de avaricia, de codicia, de amor al dinero, que busca usurpar el lugar de Dios en nuestro corazón como nuestra fuente de seguridad y provisión. Este espíritu opera de dos maneras. A veces nos tienta con la promesa de riqueza rápida a través de medios ilícitos o comprometiendo nuestros valores. Y otras veces opera a través de su opuesto, el espíritu de miseria o de pobreza. Este espíritu no quiere que ames el dinero, quiere que vivas aterrorizado por la falta de él. Te susurra constantemente, no hay suficiente, te llena de ansiedad, te roba la fe para dar y para creer por la abundancia de Dios. Su objetivo es mantenerte en una mentalidad de esclavo, enfocado en la supervivencia, para que nunca descubras tu identidad como hijo del Rey abundante. Además de estos espíritus principales, está lo que la Biblia llama el devorador, Malaquías capítulo 3. Es esa fuerza invisible que parece comerse tu finanza a través de gastos inesperados, reparaciones constantes, cosas que se dañan inexplicablemente. Es un ataque directo a tu cosecha, diseñado para mantenerte en un ciclo de frustración y escasez, incluso cuando estás haciendo las cosas bien. Mala administración personal, circunstancias adversas, herencia generacional y ataque espiritual directo. A menudo nuestras cadenas financieras son una mezcla compleja de varias de estas fuentes. El enemigo es astuto. Él explota nuestras debilidades personales, aprovecha las crisis externas y se apoya en las puertas abiertas del pasado para tejer su red de esclavitud. Por eso la liberación requiere un enfoque integral. Requiere que asumamos nuestra responsabilidad personal, que confiemos en la soberanía de Dios sobre las circunstancias, que cortemos las raíces ancestrales y que libremos la guerra espiritual con autoridad. Este diagnóstico puede parecer abrumador, pero no te desanime. La buena noticia es que sin importar cuál sea la raíz o la combinación de raíces de tu cadena financiera, hay uno cuyo poder es infinitamente superior. Hay uno que vino precisamente para deshacer las obras del diablo y para dar libertad a los cautivos. Antes de poder romper las cadenas, debemos primero establecer en nuestro corazón, sin ninguna sombra de duda, cuál es su voluntad revelada para nosotros en esta área. ¿Es su voluntad que vivamos en esta prisión? ¿O tiene Él un plan diferente? Amados, hemos abierto el capó de nuestra vida financiera y hemos visto con honestidad las posibles raíces de nuestras cadenas, nuestras propias decisiones, las circunstancias adversas, las herencias espirituales o los ataques directos del enemigo. Pero antes de poder tomar las armas para romper esa cadena, debemos resolver la pregunta más fundamental de todas, la que a menudo paraliza nuestra fe. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí en esta área? ¿Es su deseo que yo viva en esta lucha constante, en esta escasez que me roba la paz, o tiene un plan diferente? Porque si intentamos pelear por una libertad que no estamos seguros de que Dios quiera darnos, nuestra batalla será débil y llena de dudas. Pero si nos anclamos en la certeza absoluta de su voluntad revelada, entonces nuestra oración se convierte en un decreto imparable. Hoy vamos a demoler de una vez por todas la teología tóxica de la pobreza, esa mentira disfrazada de humildad que ha mantenido a tantos hijos del rey viviendo como mendigos. Esa idea de que la escasez es una señal de espiritualidad, de que el sufrimiento financiero nos acerca más a Dios, o de que Dios se agrada viéndonos luchar con las migajas. Esa no es la imagen del Padre que Jesús nos reveló, esa es la imagen de un Dios pagano, tacaño y cruel. Nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un Dios de abundancia, de generosidad y de plenitud, y su voluntad revelada para sus hijos no es la miseria, sino la prosperidad integral. La palabra que a menudo usamos, prosperidad, ha sido tan abusada y distorsionada que muchos le temen. La asociamos con la codicia, con el materialismo, con predicadores que piden dinero. Pero debemos rescatar el verdadero significado bíblico de la prosperidad. No se trata solo de tener mucho dinero. La prosperidad del reino es integral. Es la palabra hebrea shalom, que significa mucho más que paz, significa plenitud, bienestar total, nada roto, nada faltando en todas las áreas de la vida, espíritu, alma, mente y emociones y cuerpo, salud y provisión material. Dios quiere que prosperemos en todo. La evidencia más clara de este deseo divino la encontramos en la oración inspirada por el Espíritu Santo a través del apóstol Juan. En su tercera carta, versículo 2, Juan escribe esta bendición que refleja el corazón de Dios para nosotros. Amado, yo deseo sobre todas las cosas que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjate en la integralidad
Dios desea nuestra prosperidad, que te vaya bien, incluyendo lo material, nuestra salud física, que ambas estén conectadas y fluyan de la prosperidad de nuestra alma, de nuestra relación con Él. No es una cosa o la otra, es todo junto. Negar el deseo de Dios de prosperarnos materialmente es arrancar una página de su propia palabra. El libro de Deuteronomio, capítulo 28, nos da el contraste más claro entre la bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia. Lee con atención la descripción de la bendición. Tesoros abiertos, lluvia a su tiempo, prestar y no pedir prestado, ser cabeza y no cola, abundancia en el fruto de tu vientre, de tu tierra y de tus bestias. Esta no es la descripción de una vida de escasez, es la descripción de una vida de sobreabundancia desbordante, una vida que se convierte en un testimonio visible de la bondad de un Dios fiel a su pacto. Y aunque vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, el corazón de Dios revelado en esas bendiciones no ha cambiado. Él sigue siendo un Dios que se deleita en bendecir extravagantemente a sus hijos obedientes. Quizás la evidencia teológica más poderosa de la voluntad de Dios para nuestra prosperidad integral se encuentra en el sacrificio mismo de Cristo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, Pablo nos revela la economía divina de la cruz. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esto es el gran intercambio. En la cruz, Jesús no solo tomó nuestro pecado para darnos su justicia, Él también tomó nuestra pobreza, toda forma de escasez espiritual, emocional y material, para que nosotros pudiéramos recibir su riqueza, su abundancia integral. La escasez fue clavada en la cruz, la deuda fue pagada. Caminar en escasez como hijo de Dios es, en cierto sentido, negar la plenitud de la obra redentora de Cristo. Y finalmente, el propio Señor Jesús contrastó su misión con la del ladrón. En Juan 10:10 Él dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. La escasez es parte de esa destrucción. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra griega para abundancia aquí es perizo, que significa superabundante, excesivo, más allá de la medida. Esa es la voluntad de Jesús para ti. No una vida de apenas sobrevivir, sino una vida de desborde. Ahora bien, esta prosperidad bíblica nunca es para fines egoístas. Como aprenderemos más adelante, Dios nos bendice para que seamos una bendición. La abundancia en la mano de un hijo de Dios es una herramienta para su reino, pero primero debemos estar convencidos de que Él quiere darnos esa herramienta. Debemos demoler toda mentalidad religiosa que glorifique la pobreza o que nos haga sentir culpables por desear vivir sin la opresión de la deuda y la escasez. Esta revelación es el fundamento de nuestra fe financiera. Si no crees que es la voluntad de Dios que seas libre financieramente, tus oraciones serán débiles, tu fe vacilará y le darás al enemigo una ventaja legal. Pero cuando te anclas en la certeza absoluta de que tu Padre bueno anhela tu prosperidad integral para su gloria, entonces puedes orar con una audacia santa. Puedes pararte sobre sus promesas con una confianza inquebrantable. Puedes hablarle a la montaña de la deuda sabiendo que tienes el respaldo total del cielo. Hemos establecido el querer de Dios. Su voluntad es clara. Pero ahora debemos entender que esta voluntad de bendición opera bajo principio, no es automática. Requiere nuestra cooperación. Y el primer acto de cooperación, el que demuestra dónde está verdaderamente nuestra lealtad, es romper nuestro pacto con el Dios rival. Amado, la revelación de que la voluntad de nuestro Padre no es la escasez, sino nuestra prosperidad integral, es el viento que hincha las velas de nuestra fe. Pero un barco, por muy bien orientado que esté, no puede avanzar si todavía está anclado al muelle equivocado. Y antes de poder desatar el poder de Dios para romper las cadenas eternas de la deuda y la escasez, debemos primero cortar el ancla interna que a menudo nos mantiene atados, nuestra lealtad dividida. Porque en el corazón de la batalla financiera se libra una guerra por el trono de nuestra confianza. Y hay un Dios rival, un espíritu poderoso que compite directamente por la adoración que solo le pertenece a Jehová. Ese espíritu es Mamón. Y el primer acto de guerra para romper nuestras cadenas financieras es destronar a Mamón de nuestro corazón a través del arrepentimiento y entronizar a Dios a través de la honra. El Señor Jesús, en su sabiduría infinita, nos dio la advertencia más solemne sobre este rival. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24, Él nos dio una sugerencia, dio un veredicto absoluto. Ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas, Mamón. Jesús personifica las riquezas como Mamón, un señor, una deidad, un poder espiritual que exige lealtad. No dijo que fuera difícil servir a ambos, dijo que era imposible. O Dios es el Señor de tu finanza, tu fuente, tu seguridad, o Mamón lo es. No hay término medio. Y servir a Mamón no es solo amar el dinero, también es ser esclavo del miedo a la falta de él. La ansiedad financiera es, en esencia, una forma de adoración a Mamón, porque le estamos dando a la falta de dinero el poder de dictar nuestra paz y nuestras decisiones, un poder que solo le pertenece a Dios.
Esta idolatría mamón, ya sea en su forma de avaricia o en su forma de miedo a la escasez, es la cadena espiritual más fundamental que bloquea la bendición financiera de Dios. ¿Por qué? Porque es una violación directa del primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando nuestro corazón confía más en nuestra cuenta bancaria que en las promesas de Dios, hemos puesto a mamón en el trono. Cuando tomamos decisiones financieras basadas en el miedo y no en la fe, estamos obedeciendo a mamón. Y Dios, que es un Dios celoso, en el sentido santo de proteger su relación exclusiva con nosotros, no puede bendecir abundantemente un corazón que le es infiel, un corazón que intenta servir a dos señores. Sería como financiar la rebelión en su propio reino. Por lo tanto, la libertad financiera no comienza con una oración para recibir más dinero, comienza con un acto de arrepentimiento por nuestra idolatría. Es el momento de ir ante Dios con una honestidad brutal y decirle: Padre, perdóname, he puesto mi confianza en el dinero o en la falta de él más que en ti. He permitido que la ansiedad financiera gobierne mi corazón. He servido a mamón. Hoy me arrepiento, renuncio a toda alianza con este espíritu. Te destrono de mi corazón, mamón. Y declaro que a partir de hoy, Jehová y solo Jehová es el Señor de mi finanza, mi única fuente, mi única seguridad. Este arrepentimiento es la metanoia, el cambio de mente que rompe el pacto con el Dios equivocado. Pero el arrepentimiento, para ser genuino, debe ir acompañado de un acto externo que lo demuestre. Un acto que pruebe dónde está ahora nuestra verdadera lealtad. Y el acto que Dios mismo estableció como la prueba de fuego de nuestra liberación de mamón es el acto de honrarlo a Él primero con nuestros recursos. Es aquí donde entra el principio bíblico de las primicias, manifestado más claramente en el diezmo. Como aprendimos, el diezmo no es una compra de la bendición, es el acto de adoración que reconoce a Dios como el dueño del 100% y lo honra devolviéndole la primera décima parte. Cuando diezmamos con un corazón arrepentido y lleno de fe, estamos haciendo varias declaraciones poderosas. Primero, le estamos diciendo a Dios: tú eres mi prioridad número uno. Te honro a ti antes que a mis facturas, antes que a mis propios deseos. Segundo, le estamos diciendo a mamón: tú ya no eres mi Señor, mi confianza no está en retener este dinero, está en obedecer a mi verdadero proveedor. Y tercero, nos estamos diciendo a nosotros mismos: he roto con la mentalidad de escasez. Creo que el 90% bendecido por Dios vale infinitamente más que el 100% bajo mi propio control. El diezmo hecho con esta revelación es el acto de guerra que rompe el yugo de mamón sobre nuestra alma. Es la declaración de independencia financiera. La promesa ligada a este acto de honra es asombrosa. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 nos manda: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La honra que incluye el diezmo es la semilla. La abundancia desbordante es la cosecha garantizada por Dios. Al ponerlo al primero, activamos su compromiso de pacto de cuidarnos abundantemente. Este no es un legalismo del Antiguo Testamento, es un principio eterno del reino. Jesús mismo reafirmó la importancia del diezmo, sin anular los asuntos más importantes de la ley como la justicia, la misericordia y la fe. El diezmo bajo la gracia no es una obligación temerosa, sino una invitación gozosa a participar en la economía del cielo, una economía basada en la confianza y la generosidad, no en el miedo y la acumulación. Por lo tanto, la primera oración fundamental para romper las cadenas de deudas y escasez es esta oración de arrepentimiento y realineamiento. Es orar: Padre, perdóname por toda idolatría, mamón, sea por avaricia o por miedo. Renuncio a él ahora. Declaro que tú eres mi único Señor y mi única fuente. Y como prueba de mi fe me comprometo a honrarte primero con mis primicias. Rompo el poder de la escasez sobre mi mente y mi corazón. Recibo tu libertad. Amén. Este acto de destronar a mamón y entronizar a Dios es el que limpia el canal principal. Es el que quita el obstáculo más grande que impedía que su bendición fluyera. Pero una vez que el canal está limpio, debemos aprender a mantenerlo así. Debemos cambiar no solo nuestra lealtad, sino también nuestra forma de pensar. Porque la batalla contra la escasez se libra tanto en el altar como en la mente. Amados, la batalla contra la mentalidad de escasez es una guerra interior crucial. Pero una vez que hemos comenzado a renovar nuestra mente, a alinear nuestros pensamientos con la verdad de la abundancia de Dios, necesitamos un arma para ejecutar esa nueva realidad en el mundo exterior. No basta con pensar diferente, debemos hablar diferente. Porque en el reino de Dios, la boca no es solo un órgano para comer o comunicarse, es un instrumento de autoridad creativa y gubernamental. Y la sexta llave para romper las cadenas de deudas y escasez es aprender a usar nuestra boca, no para describir el problema, sino para decretar la solución usando el arma más poderosa del universo, la palabra de Dios. Hemos sido entrenados en una oración pasiva respecto a nuestras finanzas.
Le contamos a Dios lo mal que estamos, le describimos el tamaño de nuestras deudas, le suplicamos que por favor intervenga, y esa oración sincera tiene su lugar. Pero hay un nivel superior de oración, una oración de guerra, una oración de autoridad, donde dejamos de ser reporteros de la crisis para convertirnos en los ejecutores de la solución divina. Es la oración que no pide permiso, sino que anuncia el veredicto del cielo. Es la oración que decreta. ¿Qué significa decretar la palabra? Es tomar una promesa específica de la Biblia sobre provisión, libertad financiera o bendición y declararla en voz alta sobre nuestra situación con la autoridad de un hijo del rey. No es pedir que la promesa se cumpla, es anunciar que ya se está cumpliendo. Es usar nuestra boca como el martillo del juez que golpea la mesa y dice: caso cerrado, la sentencia del cielo es libertad y abundancia. Es un acto de fe profética que llama a la existencia la realidad invisible del reino en medio de la realidad visible de nuestra necesidad. ¿De dónde viene el poder de este decreto? Viene de la naturaleza misma de la palabra que estamos declarando. La palabra de Dios no son simples letras en un papel, es viva y eficaz. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Tiene en sí misma el poder creativo que dio origen al universo. Cuando Dios dijo sea la luz, no estaba describiendo algo, estaba creando algo. Y a nosotros como sus hijos, hechos a su imagen y llenos de su espíritu, se nos ha delegado una medida de esa autoridad creativa en nuestra boca. Cuando tomamos su palabra escrita y la declaramos con fe sobre nuestra situación, el Espíritu Santo la convierte en una palabra viva y específica que comienza a reorganizar las circunstancias a nuestro favor. Además, la palabra de Dios es un arma legal, es la constitución del reino. Cuando tú decretas una promesa de provisión sobre tu deuda, estás presentando ante la corte del cielo y ante las fuerzas espirituales que operan detrás de la deuda el artículo de la ley que garantiza tu libertad. Está diciendo: espíritu de deuda, tu operación en mi vida es ilegal porque la ley suprema de mi reino declara que mi Dios suple todo lo que me falta. Está usando cutting through the room. I said, hold that stare. You said, prove it soon. My name on your tongue like a matching ring. Little spark, big heat running through my veins. Coin drops in the jar, tile floor, hard shine. I've been off beat, baby, till you cross that line. Hey, hey, closer, closer. Don't let go now. Say my name slow. Let it fall down. Red shoes on top, red shoes on top. Make my whole night wild. Red shoes on top, spin me once more. We were in love, but never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. Yeah, we had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter, so why does my chest feel heavier every time I try to forget you?
I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. La ley para ejecutar la justicia. El Señor Jesús mismo nos enseñó este principio de hablarle directamente a nuestros obstáculos. En Marcos capítulo 11 versículo 23, Él nos dio esta llave asombrosa: cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, lo que diga le será hecho. La orden es hablarle al monte. Tu montaña de deudas, tu montaña de escasez, necesita escuchar tu voz, armada con la palabra de Dios, ordenándole que se mueva. ¿Cómo aplicamos esto de forma práctica a nuestras finanzas? Primero, identificamos la montaña específica. ¿Es una deuda particular? ¿Es una sensación general de escasez? ¿Es el ataque del devorador? Segundo, buscamos en la Biblia las promesas específicas que son el antídoto directo para esa montaña. Son nuestra espalda financiera. Promesas como Filipenses 4:19, mi Dios suplirá. Deuteronomio 28:12, Jehová te abrirá su buen tesoro. Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Malaquías 3:11, reprenderé por vosotros al devorador. Tercero, en lugar de solo leerlas, las decretamos. Las hablamos en voz alta con autoridad sobre nuestra situación. No una vez, sino persistentemente, como un soldado que bombardea una fortaleza hasta que cae. Por ejemplo, frente a una montaña de deuda, declara: deuda, te hablo en el nombre de Jesús. Te secas desde la raíz, porque escrito está que yo prestaré y no pediré prestado. Escrito está que soy libre por la sangre de Cristo. Declaro cancelación sobrenatural de deudas. Declaro que soy libre de este yugo ahora. Frente a la escasez, declara: espíritu de miseria y de escasez, te ato y te echo fuera de mi casa en el nombre de Jesús. Porque mi Dios es Jehová Jireh, y Él suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Declaro que las ventanas de los cielos se abren sobre mí. Declaro abundancia, no escasez. Declaro desborde, no falta. Soy próspero en Cristo. Frente al ataque del devorador, declara: devorador, te reprendo en el nombre de Jesús y por la autoridad de mi pacto de diezmo. Quita tus manos de mis finanzas. Quita tus manos de mi salario, de mi negocio, de mis bienes. Todo lo que toco es bendecido y multiplicado. Mis graneros están llenos. Mi copa está rebosando. Esta no es una fórmula mágica. Es un acto de guerra espiritual basado en la fe en la palabra de Dios. Al principio, puede que tu mente lógica se resista. Puede que tus sentimientos no cambien de inmediato. Pero debes perseverar. Cada vez que decretas la palabra, estás sembrando una semilla de poder en el mundo espiritual. Estás liberando ángeles para que actúen a tu favor. Estás debilitando la fortaleza del enemigo. Estás construyendo una nueva realidad. Hemos aprendido a destronar a Mamón con el arrepentimiento y la honra. Hemos aprendido a renovar nuestra mente. Y ahora hemos aprendido a desenvainar la espada de la palabra para decretar nuestra libertad. Parece que la victoria está asegurada, pero Dios en su sabiduría nos ha dado una llave maestra adicional, una que no opera por confrontación, sino por atracción. Una que no solo rompe las cadenas, sino que abre las compuertas mismas de la multiplicación divina. Amados, qué arsenal tan poderoso hemos desempacado. Hemos destronado a Mamón, hemos renovado nuestra mente y hemos aprendido a usar la espada de la palabra para demoler la fortaleza de la deuda y la escasez. Hemos ejecutado la parte judicial y militar de nuestra liberación financiera. Pero nuestro Dios no es solo un juez justo y un guerrero poderoso, Él es también un agricultor sabio. Y en su reino, la mayor fuente de multiplicación no viene de la batalla, sino de la siembra.
Ahora llegamos a la llave maestra, el principio irrefutable que no solo nos saca de la escasez, sino que nos introduce en la abundancia multiplicada, la ley eterna de la siembra generosa. Hemos sido condicionados por el espíritu de este mundo a pensar en términos de retención. La lógica humana nos dice, si tienes poco, guarda lo poco que tienes, aférrate a ello, protégelo. Es la mentalidad del puño cerrado, la sabiduría de la escasez. Pero la economía del reino de Dios opera bajo una lógica inversa, una lógica divina que parece una locura para el mundo, pero que es el secreto de la multiplicación ilimitada. Es la sabiduría del agricultor. Un agricultor sabe que su cosecha futura depende enteramente de su disposición a soltar la semilla hoy. Si se come toda su semilla por miedo al hambre, ha garantizado el hambre para mañana. Pero si toma la valiente decisión de sembrar su mejor semilla, aunque sea con sacrificio, ha activado una ley natural y espiritual que le garantiza una cosecha multiplicada. La Biblia nos enseña que este principio de siembra y cosecha no se limita a la agricultura, es una ley espiritual universal que gobierna cada área de nuestra vida y muy especialmente nuestra finanza. El dinero y los recursos que Dios pone en nuestras manos tienen un doble propósito, son pan para nuestro sustento de hoy y son semilla para nuestra cosecha de mañana. Y la tragedia de muchos creyentes es que por ignorancia o por miedo se comen su semilla. Viven solo para el hoy, consumiendo todo lo que reciben, sin entender que Dios les ha confiado una porción específicamente para ser sembrada, para activar la ley de la multiplicación. El apóstol Pablo, instruyendo a la iglesia de Corinto sobre la ofrenda para los santos necesitados, les revela esta ley con una claridad meridiana. En su segunda carta, capítulo 9, versículo 6, él establece el principio inmutable. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No hay grises, es una ley de proporcionalidad directa. Tu cosecha será un reflejo directo de tu siembra. No puedes sembrar unas pocas monedas con un corazón tacaño y esperar una cosecha de abundancia desbordante. Pero si te atreves a sembrar con generosidad, con fe, esperando la intervención de Dios, entonces la cosecha será igualmente generosa. Esta revelación debe transformar nuestra actitud hacia el dar. Dar nuestras ofrendas a la iglesia, nuestra ayuda al necesitado, nuestra inversión en misiones deja de ser un gasto o una pérdida, se convierte en una siembra. Es el acto de fe más inteligente que un mayordomo puede hacer. No estás perdiendo dinero, estás invirtiendo en el banco del cielo, el único banco que garantiza retornos multiplicados y que nunca quiebra. Estás activando la ley que Dios mismo estableció para tu propia prosperidad. Pero la siembra no es solo cuestión de cantidad, es cuestión de actitud. El versículo 7 nos da la clave del corazón que agrada a Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Es decir, no por obligación o bajo presión. Porque Dios ama al dador alegre. La semilla que produce la cosecha milagrosa no es la que se siembra regañadiente, con un sentimiento de pérdida. Es la que se siembra con alegría, con fe, con la expectación gozosa de ver la mano de Dios multiplicarla. La alegría en el dar es como el fertilizante que potencia el crecimiento de la semilla. Es la prueba de que realmente hemos entendido que no estamos perdiendo sino ganando. Es la manifestación de un corazón liberado de la tacañería de Mamón y lleno de la generosidad del Padre. ¿Y cuál es la promesa para el sembrador generoso y alegre? El versículo 8 es una explosión de gracia abundante. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Desempaquemos esta promesa. Dios no promete solo gracia, sino toda gracia. No solo suficiente, sino todo lo suficiente. No solo a veces, sino siempre. No solo en algunas cosas, sino en todas las cosas. Es una promesa de suficiencia total y constante, pero no se detiene ahí. Él nos hace abundar, nos da un desborde. ¿Para qué? Para toda buena obra. Nuestra abundancia tiene un propósito redentor. Y por si fuera poco, el versículo 10 nos revela cómo funciona el ciclo completo. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dios mismo es el que nos da la semilla para sembrar. Y cuando la sembramos con fe, Él se encarga de multiplicarla y de aumentar la cosecha. Es un ciclo divino de provisión, siembra, multiplicación y cosecha, diseñado para llevarnos de gloria en gloria financiera, no para nuestro egoísmo, sino para su justicia. Esta es la llave maestra de la multiplicación. El diezmo rompe el poder del devorador y abre las ventanas. Pero es la siembra generosa, hecha con alegría y fe, la que hace que por esas ventanas no caiga una llovizna, sino un diluvio de bendición. Es la que nos saca de la simple suficiencia y nos introduce en la sobreabundancia con propósito. Por lo tanto, la oración que acompaña esta revelación es una oración de compromiso y de fe activa. Es decirle a Dios, Padre, hoy entiendo tu ley de la siembra. Perdóname por las veces que me he comido mi semilla por miedo o por egoísmo. Hoy me comprometo a ser un sembrador generoso y alegre.
Te pido que me des sabiduría para reconocer las oportunidades de siembra que pones en mi camino. Y siembra ahora, menciona tu ofrenda o acto de generosidad con fe, esperando no una devolución, sino una multiplicación abundante para poder ser aún más generoso y para financiar tu reino. Creo en tu promesa. Amén. Hemos aprendido a romper las cadenas, a renovar nuestra mente, a decretar la palabra y ahora a activar la multiplicación a través de la siembra. Parece que tenemos todo el arsenal espiritual, pero la victoria financiera completa requiere una última pieza: la sabiduría práctica que nos enseña a danzar entre la fe en lo sobrenatural y la diligencia en lo natural. Amado, la revelación de la siembra generosa como la llave maestra que desata la multiplicación divina es una verdad que enciende nuestra fe a niveles extraordinarios. Nos da la audacia para creer por lo imposible, para llamar a la existencia la abundancia donde solo vemos escasez. Pero justo aquí, en la cumbre de la fe sobrenatural, debemos anclarnos en una sabiduría complementaria, una que a menudo es descuidada por aquellos que buscan solo lo milagroso, pero que es esencial para construir una libertad financiera duradera. Porque la victoria completa no se logra solo con fe, se logra a través de la danza divina entre la fe sobrenatural y la sabiduría práctica. Creer por cielos abiertos no nos exime de cavar canales en la tierra para recibir la lluvia. Existe una tensión peligrosa en el cuerpo de Cristo. Por un lado están aquellos que enfatizan tanto la soberanía de Dios y la fe en lo milagroso que caen en la pasividad y la irresponsabilidad. Oran por provisión pero no trabajan. Declaran cancelación de deuda pero siguen gastando sin control. Viven esperando un milagro que los rescate de las consecuencias de su propia negligencia. Esta es una fe desequilibrada, una fe que tienta a Dios y que rara vez produce un fruto duradero. Es la fe sin obra que Santiago declara muerta. Por otro lado, están aquellos que, quizás heridos por los excesos del evangelio de la prosperidad, se van al otro extremo. Se enfocan tanto en la sabiduría humana, en el presupuesto estricto, en el trabajo duro, que dejan poco o ningún espacio para la intervención sobrenatural de Dios. Viven bajo la tiranía de lo natural, limitando su potencial a lo que sus propias manos pueden producir. Confían más en su plan de ahorros que en la promesa de las ventanas abiertas. Esta es la sabiduría sin fe, que nos deja viviendo muy por debajo de los privilegios del reino. Pero el camino de Dios, el camino hacia la verdadera libertad financiera, no es ni lo uno ni lo otro. Es la integración de ambos. Es entender que somos socios de Dios. Él es el socio mayoritario, el que provee la gracia, el poder, la lluvia sobrenatural. Pero nosotros somos los socios minoritarios, los mayordomos, a quienes Él ha confiado la responsabilidad de trabajar la tierra con diligencia y administrar la cosecha con sabiduría. La fe es la que abre los cielos para que llueva. La sabiduría práctica es la que cava los canales y prepara los graneros en la tierra para recibir y administrar esa lluvia. Ambas son indispensables. ¿Cuál es nuestra parte en esta sociedad divina? La Biblia, especialmente el libro de Proverbios, está repleta de sabiduría práctica que Dios espera que apliquemos. Primero, Él nos llama a la diligencia en el trabajo. Proverbios capítulo 10, versículo 4, es una ley económica del reino. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Dios promete bendecir la obra de tus manos, Deuteronomio 28. Pero debe haber una obra que bendecir. La pereza disfrazada de esperar en el Señor no es fe, es desobediencia. Debemos trabajar con excelencia, con integridad, con pasión, como si estuviéramos sirviendo directamente a Cristo. Nuestra diligencia honra a Dios y posiciona nuestras manos para recibir su multiplicación. Segundo, Dios nos llama a la sabiduría en la administración. Él no solo nos da recursos, espera que seamos buenos mayordomos de ellos. Esto incluye principios prácticos como vivir dentro de nuestras posibilidades, no gastando más de lo que ganamos. Evitar las deudas innecesarias, reconociendo que el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22, 7, y que la deuda a menudo es una cadena autoimpuesta. Planificar nuestros gastos a través de un presupuesto, lo cual no es falta de fe, sino sabiduría para darle a cada peso un propósito. Ahorrar para el futuro y para imprevistos. Proverbios 6 nos manda a aprender de la hormiga y buscar consejos sabios antes de tomar decisiones financieras importantes. Proverbios 15, 22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Esta sabiduría práctica no es mundana, es la aplicación de los principios del reino a nuestra billetera. A menudo la respuesta de Dios a nuestra oración, por más no es un cheque, sino la sabiduría para administrar mejor lo que ya tenemos. Tercero, se nos llama a la perseverancia. La libertad financiera rara vez es un evento de la noche a la mañana, es un proceso. Habrá temporadas de siembra donde parece que no pasa nada. Habrá momentos donde tendremos que decir no a nuestros deseos para poder decir sí a nuestra libertad futura. La fe nos da la visión de la cosecha, pero la perseverancia es la que nos mantiene trabajando en el campo hasta que ésta llegue.
Gálatas capítulo 6 versículo 9 es nuestra ancla. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta danza entre la fe sobrenatural y la sabiduría práctica es el secreto de la libertad financiera sostenible. Si solo tienes fe sin sabiduría, eres como el que espera que Dios llene su granero sin haber sembrado. Terminará frustrado y culpando a Dios. Si solo tienes sabiduría sin fe, eres como el que confía solo en su propio esfuerzo. Vivirás limitado, estresado y te perderás la dimensión sobrenatural de la provisión de Dios. Pero cuando unes ambas, cuando oras con la audacia de quien cree por milagros, pero trabaja y administra con la diligencia de quien sabe que es responsable, entonces entras en el flujo perfecto de la gracia. Tu fe abre las ventanas del cielo y tu sabiduría prepara los canales en la tierra para que esa lluvia produzca una cosecha abundante y duradera. Tu oración financiera entonces debe ser equilibrada. Sí, le hablas a la montaña de la deuda con autoridad. Sí, declara las promesas de provisión con fe. Pero también ora: Padre, dame sabiduría, enséñame a ser un buen administrador de lo que me has confiado, dame disciplina para gastar sabiamente, dame creatividad y diligencia en mi trabajo. Guíame a tomar decisiones financieras que te honren. Quiero ser un socio fiel en esta área de mi vida. Vivir en esta tensión santa entre depender totalmente de Dios y actuar responsablemente es el camino hacia afuera de la prisión de la deuda y la escasez. Es el estilo de vida que no solo nos saca del hoyo, sino que nos establece sobre la roca de una prosperidad integral y con propósito. Y esta libertad no es solo para nuestro propio alivio, es para establecer un nuevo patrón, un nuevo legado para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Una cadena rota es una victoria personal maravillosa, pero una cadena rota que permanece rota por generaciones es una victoria del reino que resuena en la eternidad. Debemos entender que el enemigo que hemos desalojado de nuestra finanza no se rinde fácilmente. Él odia perder territorio y una de sus estrategias más astutas es intentar reconstruir las mismas fortalezas en la vida de nuestros hijos y nietos. Si nosotros fuimos esclavos de la deuda, Él intentará enseñarles a ellos los mismos hábitos de consumo irresponsable. Si nosotros luchamos con una mentalidad de escasez, Él les susurrará a ellos las mismas mentiras de miedo y de falta. Por lo tanto, nuestra libertad personal no está completa hasta que no hemos tomado medidas intencionales para discipular a la siguiente generación en los principios de la libertad financiera del reino. Vivir sin cadenas requiere una vigilancia continua. Debemos mantener las disciplinas que nos trajeron la libertad. Debemos seguir honrando a Dios primero con nuestras primicias, demostrando con cada cheque de pago dónde reside nuestra verdadera lealtad. Debemos perseverar en la siembra generosa, manteniendo abierto el canal de la multiplicación divina. Debemos caminar en sabiduría administrativa, siendo mayordomos fieles de cada peso que Dios nos confía. Debemos mantener nuestra mente renovada, rechazando activamente toda flecha de miedo, de ansiedad que el enemigo lance. Y debemos ser rápidos para arrepentirnos si tropezamos. Esta vigilancia no es una carga legalista, es el trabajo gozoso del guardián que protege un tesoro invaluable, su propia libertad y la de su linaje. Pero más allá de nuestra propia vigilancia, tenemos una responsabilidad sagrada de enseñar. La libertad financiera no se transmite genéticamente, se transmite por discipulado. Debemos convertirnos en los maestros de finanzas del reino para nuestros propios hijos. El libro de Deuteronomio capítulo 6 nos da el modelo divino para la transmisión del legado. Después de recordar los mandamientos de Dios, dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La enseñanza debe ser constante, intencional, tejida en el tejido mismo de la vida diaria. Debemos enseñarle a nuestros hijos, con palabras y con ejemplo, el gozo de honrar a Dios con el diezmo desde su primera mesada. Debemos enseñarle el poder de la siembra generosa, involucrándolos en actos de caridad. Debemos enseñarle la sabiduría de hacer un presupuesto, de ahorrar para el futuro, de evitar la trampa seductora de la deuda. Debemos enseñarles a trabajar con diligencia y excelencia, no por amor al dinero, sino como un acto de adoración a Dios. Y sobre todo, debemos enseñarles a poner su confianza no en la riqueza, sino en el Dios que da la riqueza. Si no les enseñamos nosotros los principios del reino, ten por seguro que el mundo les enseñará con avidez los principios de Mamón. Este acto de enseñar y modelar un nuevo legado es en sí mismo un acto de guerra espiritual poderoso. Está rompiendo activamente los patrones ancestrales. Donde antes hubo una herencia de miedo a la escasez, ahora está estableciendo una herencia de fe audaz en la provisión de Dios. Donde antes hubo un ciclo de deuda y esclavitud, ahora estás trazando un camino de libertad y generosidad. Estás reescribiendo la historia financiera de tu familia. Eres el Abraham, la Sara de tu linaje financiero, el pionero que sale de la tierra de la esclavitud para entrar en la tierra prometida de la abundancia con propósito.
Y este nuevo legado no es solo para el beneficio de tu familia, tiene un propósito redentor mucho más grande. Un hogar financieramente libre que camina en sabiduría y generosidad se convierte en un faro de esperanza en medio de un mundo ahogado en deudas y materialismo. Se convierte en un testimonio viviente de que los principios de Dios funcionan. Se convierte en una fuente de recursos para la extensión del Evangelio, para el cuidado de los pobres, para la manifestación tangible del amor de Dios. Tu libertad financiera personal se multiplica exponencialmente en impacto cuando la conviertes en un legado que bendice a otro. La palabra final de Dios en Malaquías, después de prometer abrir las ventanas de los cielos y reprender al devorador, es esta: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. La bendición financiera de Dios no es para esconderla, es para que sea tan evidente, tan desbordante, que las naciones, el mundo incrédulo a tu alrededor, la vean y reconozcan que hay algo diferente en ti, que sirves a un Dios bueno y poderoso. Tu prosperidad se convierte en su plataforma de evangelismo. Por lo tanto, la oración que sella nuestra libertad financiera no es solo una declaración de victoria personal, es una consagración de nuestro legado. Es decirle a Dios: Padre, gracias por romper mis cadenas, gracias por enseñarme a caminar en tu abundancia. Hoy no solo recibo mi libertad, sino que me comprometo a ser un guardián fiel de ella. Ayúdame a llenar mi hogar con tu presencia, a llenar mi boca con tu bendición y a llenar mis pasos con tu obediencia. Y te consagro a mis hijos, a mis nietos y a todas las generaciones que vendrán después de mí. Rompo hoy todo pacto de mi linaje con la escasez y establezco sobre ellos un nuevo pacto de abundancia, de sabiduría y de generosidad para tu gloria. Que mi vida y la de mi descendencia sean un testimonio eterno de tu fidelidad redentora. Hemos completado nuestro viaje desde la oscuridad de la prisión hasta la luz gloriosa de la libertad con propósito. Hemos recibido no solo la llave para salir de la celda, sino el mapa para construir un palacio. Y ahora, con esta revelación completa ardiendo en nuestro espíritu, nuestro corazón está listo. Estamos listos para ir ante el trono de la gracia y sellar esta enseñanza con la oración que activará esta libertad financiera total y establecerá este nuevo legado sobre nuestra casa. Te invito a que te pongas de pie en tu espíritu con toda la autoridad y la fe que Dios te ha dado y hagas tuya esta poderosa oración. Padre celestial, Jehová Jireh, mi proveedor abundante, dueño del oro y de la plata y de todo lo que existe. Vengo ante tu trono de gracia reconociendo tu corazón generoso y tu deseo revelado de que yo prospere integralmente así como prospera mi alma. Hoy arranco de mi mente toda imagen de un Dios tacaño distante. Declaro que tú eres mi Padre bueno y tu voluntad para mí no es la esclavitud de la deuda ni la opresión de la escasez, sino la vida abundante que Jesús vino a darme. Te pido perdón, Señor, por cada vez que he dudado de tu bondad o he creído la mentira de la escasez. Perdóname por las veces que he puesto mi confianza en el dinero o en mi propio esfuerzo en lugar de ponerla en ti. Perdóname por toda la mala administración, por toda deuda innecesaria contraída por impaciencia o codicia. Perdóname por toda la pereza o falta de diligencia en mi trabajo. Perdóname por cada vez que mi corazón se ha inclinado a la avaricia o al miedo, sirviendo a Mamón en lugar de servirte a ti. Hoy me arrepiento, renuncio a toda alianza con el espíritu de Mamón y de miseria. Te destrono de mi corazón y declaro que tú y solo tú eres el Señor de mi finanza. Como un acto de fe y de adoración me comprometo a honrarte primero. Te reconozco como el dueño del 100%. Y con gozo te devuelvo las primicias, mi diezmo, como señal de mi confianza y mi pacto contigo. Activo ahora la promesa de Malaquías. Creo que al honrarte, tú abres sobre mí las ventanas de los cielos, derramas bendición hasta que sobreabunde y reprendes por mí a todo espíritu devorador. Abrazo mi identidad como tu mayordomo. Renuncio a la carga de ser el dueño. Todo lo que tengo es tuyo. Dame tu sabiduría sobrenatural para administrar cada recurso que pongas en mis manos con fidelidad, con excelencia y con generosidad. Quiero ser hallado fiel en lo poco para que puedas confiarme en lo mucho. Activo ahora la ley de la siembra y la cosecha. Rompo toda tacañería en mi corazón. Me comprometo a ser un sembrador alegre y generoso, no por obligación, sino por amor y por fe. Confío en que mientras siembro en tu reino y en las vidas de otros, tú multiplicarás mi semilla y aumentarás mi cosecha, no para acumular, sino para abundar en toda buena obra. Y ahora me levanto en la autoridad del nombre de Jesús y uso la espada del Espíritu contra toda cadena financiera. Le hablo a toda deuda, nombra deudas específicas si es necesario y le digo: eres cancelada, eres rota, eres pagada sobrenaturalmente en el nombre de Jesús. Espíritu de deuda, te ato y te echo fuera de mi vida, soy libre de tu yugo. Le hablo al espíritu de escasez y de miseria, te vas de mi mente, de mi casa y de mi linaje en el nombre de Jesús, porque mi Dios suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Declaro abundancia donde había falta. Declaro desborde donde había estrechez.
Le hablo al devorador, eres reprendido en el nombre de Jesús. Quita tus manos de mi salario, de mi negocio, de mis bienes, de mi salud. Todo lo que Dios me da, prospere y se multiplique. Me comprometo, Padre, a caminar en la danza de la fe y la sabiduría. Trabajaré con diligencia, administraré con prudencia, ahorraré con visión. Pero mi confianza final no estará en mis manos, sino en las tuyas. Consagro toda bendición financiera que reciba para tu gloria. Que mis recursos sean usados para extender tu reino, para bendecir a mi familia, para ayudar al necesitado y para ser un testimonio de tu bondad. Establezco hoy un nuevo legado financiero para mi descendencia. Un legado de libertad, de sabiduría y de generosidad. Las cadenas se rompen hoy y para siempre. Gracias, Padre, porque sé que me has escuchado. Por fe veo las cadenas caer, por fe veo las ventanas abrirse. Recibo tu libertad y tu abundancia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amado Hijo del Rey, amada hija del dueño de toda provisión. La enseñanza ha terminado. Las cadenas han sido rotas. La sentencia de libertad ha sido ejecutada por el poder de la palabra y la sangre de Jesucristo. Hoy has salido de la cárcel invisible de la deuda y la escasez. Ya no eres el siervo temeroso del prestamista, ni el huérfano que vive de migajas bajo un cielo cerrado. Eres un hijo amado, un mayordomo fiel, un heredero del reino que camina bajo ventanas celestiales abiertas, comisionado para ministrar la abundancia de tu Padre. Ahora ve y vive diferente. No permitas que la mentalidad de escasez vuelva a anidar en tu mente. No dejes que el miedo a la falta dicte tus decisiones. Honra a Dios primero. Siembra con alegría. Administra con sabiduría y camina cada día con la cabeza en alto, no con la arrogancia del que tiene, sino con la confianza del que sabe quién le provee. Tu libertad financiera no es un evento, es tu nueva identidad. Y si has sentido el peso de las cadenas caer, si tu espíritu respira el aire fresco de la libertad financiera, si te comprometes a caminar como el mayordomo fiel que Dios te ha llamado a ser, te invito a que lo selles con un acto de fe. Primero, planta tu bandera en la tierra de la abundancia. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y escribe esta declaración que silencia el espíritu de miseria. Amén. Mis cadenas se rompieron. Soy libre y camino en abundancia. Que tu comentario sea tu primer acto de mayordomía fiel, declarando tu libertad y alineándote con la provisión del cielo. Segundo, comparte las llaves de la prisión. Piensa en la multitud incontable de creyentes sinceros que siguen atrapados en la celda de la deuda y la escasez, simplemente porque no conocen estas verdades liberadoras. Tu me gusta este video es como pasarle una lima a través de los barrotes. Y cuando lo compartes no estás enviando un video. Le estás entregando las llaves de la libertad financiera a un hermano que está desesperado por salir. Y por último, si tu espíritu anhela seguir siendo equipado para manejar la finanza del reino con poder, sabiduría y propósito, si quieres aprender a vivir permanentemente bajo cielos abiertos, suscríbete y únete a esta comunidad de mayordomos fieles que estamos aprendiendo a financiar el reino de Dios. Gracias por tu fe, para creer por tu rompimiento. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que abre tesoros en el cielo, sea tu proveedor constante. Que su sabiduría te guíe en cada decisión. Que su generosidad fluya a través de ti para bendecir a muchos. Y que tu vida sea un testimonio ruidoso y glorioso de que servir a nuestro Dios es la inversión más rentable y abundante que jamás existirá. Permanece en tu libertad financiera.